Sí, cuando acabé la carrera sí, pero bueno, ya trabajé antes de terminar. Me tomé un tiempo para acabar y empecé a trabajar cuando estaba en la carrera, ya en un estudio, primero en verano, luego también con un aparejador que hacíamos locales comerciales y ya antes de terminar ya empecé a hacer alguna cosilla de delineante, básicamente, pero sí. Bueno, y como todos supongo que también trabajé de camarera alguna vez, pero eso durante la carrera. No, cuando acabé la carrera enseguida empecé a trabajar. Ya con el fin de carrera estaba en un estudio y luego me fui al extranjero y también trabajé en un estudio de arquitectura. Incluso en el extranjero enseguida encontré trabajo. Yo, mi primer trabajo fue en un parque que le habían encargado a un amigo y no sabía mucho de parques y entonces hice ese parque, que es el Campus 2 de Santiago. Y inmediatamente me llamó el Ayuntamiento de Santiago para hacer Bonaval con Álvaro Siza, inmediatamente. Y a partir de ahí, a mí nunca me han encargado bajo I6, que es lo que querría hacer, porque lo encuentro mucho más fácil. Siempre ha sido cosas totalmente distintas. O sea, ahora estoy en un derribo de bajo I6, con una plaza y un mural y no sé qué, unas minas que hay que recuperar a cielo abierto. Siempre son cosas totalmente distintas, pero claro, es muy rico. Sí, el primer trabajo que hablábamos, en realidad yo empecé a trabajar muy pronto, pues yo creo que segundo, en tercero, en cuarto. Al principio eran trabajos más de hacer temas de levantamientos, pero siempre, ya te digo, hice toda la carrera trabajando de arquitecta. A ver, entre comillas, de alumna, arquitecta. Pero sí. Y yo creo que, bueno, ahora que lo decís, yo siempre soy arquitecta, además. Haga lo que haga, soy arquitecta. O sea, no sé si lo de la, por ejemplo, lo de la docencia, bueno, porque dejas en arquitectura. Pero un poco lo que hablábamos, verdaderamente no estudié la carrera pensando que iba a dar clase. O sea, si arquitecta entendéis, digamos, la acepción más actual de arquitecta hasta el siglo XXI, que yo creo que ya también ha cambiado, realmente sí he trabajado mucho de arquitecta, pero bueno, más cosas también. Siempre trabajé como arquitecta. Mi primer trabajo vino porque, bueno, me lo ofreció mi profesor Luis Florentino, del que ya mencioné, el que nos hablaba de Pascuala. Era en el ámbito de urbanismo, pero bueno, sí, claro, de arquitecta, en el ámbito del planeamiento municipal, y de hecho sigo con ese trabajo. Empezamos a trabajar en lo que en Portugal se llama un plano de pormenor, que viene siendo como una unidad de actuación, algo así equivalente aquí a lo de la unidad de actuación. Empezamos a trabajar para el plano de pormenor de un hotel en el municipio de Leiria, y ahí seguimos en ello. Lo que pasa que yo quería hacer las prácticas para, además del Colegio de Arquitectos de Galicia, ingresar también en la Orden dos Arquitectos de Portugal, que es el Colegio de Arquitectos de Portugal. Entonces él llamó a un amigo que tenía un estudio en Lisboa para que pudiera trabajar allí también. Desde que me empecé a formar y tuve primero las prácticas de los ciclos superiores, luego compaginé algunos trabajos para económicamente ir subsistiendo durante la carrera. Y sí, tuve tanto una beca Santander mientras estudiaba, en un estudio, luego me uní a un par de convenios del COAC, también con otros estudios, y cuando terminé ya lo que hice fue empezar a trabajar. Yo siempre trabajé de arquitecta, empecé estando en la carrera y después haciendo el fin de carrera, que se eternizó, bueno, por eso de que estás trabajando en un estudio y todo se hace más largo. Y de alguna manera, pues bueno, un bonito síndrome de Estocolmo te hace tener miedo a acabar, ¿no? Por si después la vas a cagar o algo así. Pero bueno, sí, empecé estudiando ahí, después trabajé siempre de arquitecta, con un pequeño paréntesis cuando me vine a Alemania, que primero tuve que intentar sobrevivir de cualquier manera hasta que conseguí el primer trabajo de arquitecta. Bueno, un momento, tengo que decir que después
antes, mucho antes. Yo en realidad trabajé desde muy jovencita dando clases particulares, o sea, con cosas que me ayudasen también, y durante la carrera también trabajé en la fotocopiadora de la Escuela de Arquitectura. Bueno, fui haciendo estos trabajillos para tirar hacia adelante. Supongo que no interesa saber cómo empecé a trabajar como dando clases particulares. Al final yo creo que los primeros trabajos suelen venir a través de conocidos. Como arquitecta empecé a trabajar, pues tuve, bueno, unos estudios unas urbanizaciones que a través de otro estudio, y que no llegaron a ejecutarse. Fueron anteproyectos básicamente, que no llegaron a ejecutarse y que eran como unos estudios de unas residencias una urbanización con una residencia de ancianos que no llegó a ejecutarse. Luego creo que la primera que llegué a ejecutar, una unifamiliar, que bueno, todavía soy amiga de los clientes, pero sí, una experiencia. Pues eso que decíamos, realmente aquí había muy pocos alumnos, estudios de arquitectura, y había mucho trabajo en esa época, mucho trabajo. Con lo cual, pues desde, pues yo que sé, Andrés Reboredo, que se presentaba a un concurso, a Pascuala, que tenía que resolver el asunto de Conbarro, para el ministerio, tal. Entonces te llamaban y se formaban equipos con gente de la escuela. Y bueno, pues, y a veces era simplemente aquí, o sea, que llegaba un profesor y decía, bueno, este verano voy a tener que hacer, ¿quién se apunta? Y te apuntabas libremente y ahí trabajabas. Bueno, bien. Mi primer trabajo, luego me llamó un amigo de mi padre para hacer un edificio al lado del Manzanares. Había que tirar un edificio que había todo agrietado, había que hacer informe ruina y tirarlo y hacer un edificio. Con tanta fortuna que menos mal que no sé cómo, no me acuerdo cómo fue, me di cuenta que debajo de donde tenía un pilar muy grande para el ascensor y estaban los túneles de la guerra, fíjate tú, estaba minado todo, que por eso la casa tenía las grietas que tenía. O sea que fue un arranque tremendo, ¿eh? Pues tú imagínate que de aquella no se hacían los estudios que se hacen hoy en día, ¿no? Bueno, y el segundo, ese fue el primero, y el segundo fue una casa en Toledo, en la zona histórica de Toledo, que me llamó Chueca para que se le hiciera, porque él era arquitecto de Toledo y no podía hacerla. Y para mí fue un honor tremendo, un pavor, qué miedo de no estar a la altura. Pues mira, yo he tenido muchísima suerte. Me los han encargado, me han llamado para hacerlos. Solamente gané un concurso con mi compañero, que fue el Monasterio de Cabeiro. Nos presentamos por currículum y ganamos el concurso. Lo demás, todo han sido encargos. He tenido muchísima suerte. Tuve una beca FAC de la Universidad de La Coruña, en un estudio en La Coruña, y allí estuve durante un año. Bueno, al final yo creo que los primeros trabajos suelen venir a través de conocidos. Sea cual sea el campo en el que empiezas, normalmente empiezas por algo pequeño y bueno, de todas maneras, el primer trabajo como en el campo de la arquitectura, en un estudio, fue también a través de conocidos. Bueno, conciliación fundamental, porque hasta que no estuve estabilizada, empecé como autónoma casi al terminar, bueno, trabajé 2 o 3 años para otros y luego me puse como autónoma al regresar de Suiza, que estuve emigrada 2 años y pico, y realmente ahí ya me puse
por mi cuenta, y hasta que no estuve completamente estabilizada no decidí formar una familia o por lo menos tener hijos, ¿no? Formar una familia todavía no sé, pero tener hijos, porque sí que era complicado. Porque yo creo que todavía hay clientes que me recuerdan el ir con la barriga a obra o con la niña a cuestas o con tal. Es complicado lo de iniciarte y conciliar, ¿no? O sea, que al final eso es lo más difícil. Quizá no era tan en ese momento no era tan consciente de si tenía más oportunidades o menos, ¿sabes? Que si hubiese sido uno de mis compañeros. También éramos muy pocas, con lo cual no era tan fácil sacar conclusiones. Después sí que cuando ya me incorporé al trabajo fuera de aquí, al trabajo profesional, es que no debería de contar mis ofertas primeras de trabajo, pero eran súper heavies. O sea, constructor de Carballo que te oferta trabajar para una constructora con piso. Y tú diciendo, uff, esto tiene una pinta bastante horrorosa. O sea, sí que ahí había una presunción de que te iban a manejar absolutamente, vamos. Y no quiero pensar otras cosas, lo voy a dejar ahí. O sea, el trabajo que no cogí, por supuesto, pero sí, a ver, eran años que, claro, al final acabé la carrera, pues en el 85. Nunca. Pero es que nunca lo he dejado hacer. Nunca me he dejado que me patearan. Eso te lo digo así. Nunca. Y creo que esa es la postura. Si tú no te lo crees... Yo creo que no pesaba y creo que no influyó de ninguna manera, o sea, ni positiva ni negativamente. A mí a día de hoy no me pesa, o sea, yo no tengo cargas, no tengo hijos, no tengo personas a mi cargo. Creo que es muy diferente hacerle esta pregunta a alguien en mi situación que a una mujer pues que pueda tener hijos o una madre o un padre a cargo, hermanos, eso. No sé, yo estoy casi convencida de que aún no ha llegado el momento en el que el ser mujer no tenga una influencia enorme en el trabajo, en cualquier tipo de trabajo, también como arquitecta, en el sueldo que tienes, en la respuesta que tienes, o incluso, esto quizás las generaciones de hoy en día lo vayan arreglando, la actitud propia ante el exterior, que yo creo que ese es nuestro gran campo de batalla. O sea, la sociedad tiene que evolucionar como pueda, y yo creo que la sociedad española ha avanzado enormemente en todo esto, y nosotras tenemos que avanzar y evolucionar también en nuestras propias seguridades y en la percepción de nosotras mismas, que yo creo que a veces es nuestro gran talón de Aquiles. Entonces, por supuesto que ser mujer ha tenido una influencia enorme. Supongo que casi todo lo que somos tiene una influencia enorme en nuestra forma de trabajar. Lo que pasa es que el caso de ser mujer tiene también una influencia enorme en cómo los demás valoran nuestro trabajo, creo yo. Yo digo siempre, ahora mismo yo digo que soy bajita, mujer y española. Como estoy en Alemania, para mí, o sea, yo sé que todo eso en realidad son desventajas. O sea, es mi ser, o sea, es lo que yo soy, entre otras muchísimas cosas, por supuesto, pero sé que en principio eso hace que yo tenga que pelear un poquito más. En algunas cosas un poquito más, en otras un muchito más, pero sí. No, yo desde el principio, desde que volví, me asenté, bueno, estoy en un núcleo pequeño en Lousame y realmente siempre he estado sola. Y he colaborado con algún compañero, pero la gente se ha acostumbrado a verme a mí y te tienen a ti de referente, y los constructores de la zona te tienen como referente incluso para consultas y en los ayuntamientos igual. Al final pues es a ti a quien tienen de referente, y muchas veces que he colaborado y he tenido ayuda y he tenido gente que trabajaba para mí,
pues siempre te buscaban, siempre al final pues eres la referencia que ellos tienen. A ver, he trabajado con muchísima gente, claro, en nuestra época era más fácil compartir trabajo a lo mejor que arrancar tú, eso sí que es verdad. Entonces, bueno, en Pontevedra trabajaba pues, con esa Portela, con Pascuala, con Jaime, pero tú siempre, esa era otra cosa, en esa época tú te mantenías autónoma, siempre fui autónoma. O sea, no es que trabajase en un estudio y fuese parte de ese estudio, sino que yo trabajaba como arquitecta para un estudio. Y había veces que tenía trabajos yo, trabajos que conseguía yo y que a su vez compartía con la gente que compartía trabajos conmigo. También Ramón Quiroga de aquí de Coruña, tal. Entonces, como un estudio propio físico, sí que había, porque en algún sitio tenías que trabajar, pero no, en mi casa por lo menos nunca tanto como, pero yo siempre fui yo. O sea, aunque trabajase con Fede, que es mi marido, lo conoces, pues, pero siempre fueron mis trabajos que yo compartía. Si el trabajo era tuyo, yo te ayudaba a ti. Pero a mí eso de, o sea, creo que hay que tener una responsabilidad sobre las cosas. Se puede trabajar en equipo, pero como estableciendo claramente las pautas de trabajo. No, o sea, ni a lo mejor tampoco tan de jefa, ¿no? Pero, con lo cual, estudio propio, así como una empresa floreciente, me puedo prometer que nunca tuve. O sea, siempre fue tal. Y luego, trabajo, Carmen, la verdad es que nunca tuve mucho, aquí donde me veis, yo qué quieres que os diga. Siempre tuve así. Y a partir de un momento también que me metí más, pues ya, claro, al final estuve 8 años en la dirección de este centro, de su directora, y ahora ya llevo 4 años en el centro. Ahí no es muy fácil tener más, porque realmente entre que sigues teniendo tus horas de clase a las que te dedicas y todas las tareas de gestión, o sea, yo llevo 12 años, un poco, bueno, también he hablado con Carmen, que gracias a Dios la parte de la rectoría sí que hay mucho trabajo de arquitecta con obra, pero realmente no es obra mía, es obra que se realiza en la universidad y que tú tiras y tal. Entonces, he recuperado así como tajo, vamos a decir, pero así, y respeto así, yo creo que si fuese chico tendría más trabajo, las cosas no son. Pero bueno, no sé cómo se podría demostrar, no sé cómo establecer un indicador que dijese. Yo creo que durante mucho tiempo no tenía ninguna sensación de que tú pudieses hacer un trabajo profesional de consistencia, porque te veía que hará esta mujer. Tenía 2 estudios, tenía uno aquí y otro en Boiro. Aquí me dedicaba más a la restauración y tal, y en Boiro me quedé mucho a la vivienda de protección oficial. Cuando salió la nueva normativa entonces, porque tenía muy mala fama en las casas baratas, tal, y salió una normativa muy interesante, y fue cuando se empezaron a hacer las primeras viviendas de protección oficial de rango privado, ¿no? Y me estudié muy bien la normativa y me puse a ello, y creo que tienes que buscar siempre ahí tu nicho de mercado, ¿no? Entonces busqué aquel nicho de mercado, primero porque me apetecía, me parecía interesante, y aquí pues hacía mucha casa buena y rehabilitación y restauración. Voy yo sola y tengo mi estudio yo sola. Eso lo aprendí muy pronto, muy pronto. Si uno va con un arquitecto al lado, todo el mundo se dirige al arquitecto, no se dirigen a ti. Eso me ha pasado en ese concurso que sobre todo, ahora yo supongo, espero que será menos, pero el ninguneo es absoluto. La construcción es un mundo muy machista y claro, es la relación. Con la administración no. Y ya te digo, desde el principio yo decidí, yo voy sola. Bueno, yo no tengo estudio, es algo que tengo pensado para un futuro lejano. Siempre he trabajado en colaboración con otros arquitectos y lo siguiente que era, bueno, la relación con otros técnicos. A ver, siempre fue una buena relación. He tenido que tratar con albañil, con otros arquitectos. Ahora mismo trabajo por cuenta ajena, no voy a obra y con las personas con las que me reúno
no tengo ningún tipo de problema. Si bien es cierto que cuando estaba previamente en el estudio, tuve que ir a obra alguna vez, me encontré con alguna que otra situación un poco fuera del lugar, ¿no? Desde que no te hagan el caso que te deberían hacer o comentarios fuera de lugar. Pero bueno, que esto lo puedes encontrar en tu ámbito personal. El otro día fui a comprar unos bombillos y le estaban hablando a mi pareja en vez de a mí, porque él era el que entendía cómo tenía que ser esta historia. Eso ha avanzado mucho en mi caso. Bueno, yo he hecho de todo. He tenido, bueno, pues he hecho pequeños proyectos por mi cuenta, he trabajado con amigos, ahora mismo pues estoy trabajando para una administración en el extranjero, o sea, he trabajado de jefa de obra en obras, o sea, para una constructora, bueno, realmente he hecho un poco de todo, ¿no? Creo que a día de hoy puedo decir que el hecho de tener a un hombre a mi lado puede ser que provoque en cierto momento, la primera intención es hacerle caso a él, pero también os digo, dura muy poquito. Y en el momento en que está claro la posición de cada uno, después ya no hay que pelear tanto. Y os digo, a día de hoy, ahora que estoy en el extranjero, que siempre desde ahí está siempre como idealizado, wow, en el resto del mundo no hay machismo. No. Por supuesto que hay. Incluso os hablo de mis últimos tiempos en España, realmente era un poco lo mismo, ¿no? En el momento en que tú serenamente eres capaz de establecer quién eres tú, sin estrés, sin histeria, ¿no? Sin miedo, porque en realidad es el miedo a que te van a ningunear, porque en principio había una gran inercia del ninguneo de la mujer, ¿no? Y cuando dejas de tener ese estrés y el que tienes enfrente se da cuenta de que tienes algo que decir, generalmente después la cosa fluye. Pero claro, ese primer esfuerzo lo tienes que hacer igual. O sea, ese primer esfuerzo va a tu costa. Entonces, también con años, ese esfuerzo vas siendo capaz de optimizarlo y duermes mejor. Sí, sí, desde luego. Y yo creo que no ha sido lo mismo cuando inicié la carrera, bueno, los últimos años de la carrera, pues sí que estuve a punto de montar un estudio con otros compañeros, con chicos y chicas, pero realmente al final como que he notado que los chicos van por un lado y las chicas nos condicionamos más por también pues, tener hijos o lo que sea, ¿no? Que realmente es diferente la vida profesional para un hombre que para una mujer, y en este sector más. Ahí volvemos a tener un tema, o sea, que mi vida personal está condicionada por mi vida, jamás en la vida dejaría que mi vida profesional condicionara mi vida personal, hasta ahí podríamos llegar, pero eso también es una postura de chica, ¿no? O sea, jamás en la vida, vamos, hasta ahí podríamos llegar. Yo honestamente nunca me sentí en la carrera discriminada, fíjate tú, pero en la profesión me trataban con un respeto tremendo, porque me hacía respetar. Mira, montamos la Asociación de Empresarios y Profesionales en Santiago. Serían los años, pues a ver, yo tendría que 35 años por ahí. Y lo montamos porque yo estaba obsesionada con el tema de la maternidad, de la profesional liberal y de la empresaria. Me parecía injustísimo lo que pasaba. Lo que ahora llamáis ¿cómo se llama eso? La conciliación. Sí. Y monté eso para luchar por tener derecho a parir tranquilas, porque es que era tremendo. O sea, yo me acuerdo que yo tuve mi niña y yo estaba en la esperanza dando a luz, y después de dar a luz con 20 y tantos puntos, estaba con un tablero de dibujo encima de la mesa, encima de la cama,
porque me salió el mejor proyecto que me había salido en aquel entonces, un edificio de 35 viviendas como para despreciarlo. Y yo allí me trajeron un tablero y allí chimpún chimpún diseñando el edificio. Lo que había. Pero mi hija ha pasado lo mismo, ¿sabes? 40 y tantos años después seguimos igual. Bueno, hay que tener en cuenta que yo ya había criado a mis hijos. Es completamente distinto las chicas jóvenes que empiezan o se casan o tienen hijos y tienen que atender una familia, y que yo admiro enormemente porque es complicadísimo. He visto a mis hijas que no son arquitectas, pero que tienen hijos y trabajan, y es muy duro. Entonces yo estaba libre en ese sentido, aparte de mis líos de divorcio que duraron 7 años, pero bueno, era muy duro, pero no tenía nada que ver con el trabajo ni con nada. Y bueno, lo he podido compaginar siempre y lo he podido disfrutar. A mí es que me gusta tanto mi profesión que no considero que trabaje. De hecho, sigo trabajando. Mi carrera profesional condiciona mi vida personal. Yo creo que al final también es un poco una decisión que tomé, y como yo quería ser arquitecta desde muy pequeña, es algo que ya me enfoqué un poco mi vida en ello. Y claro, yo creo que tengo que hacer también algunos sacrificios, pero bueno, es una decisión que tomé y de la que no me arrepiento, y siempre me gustaría tener más tiempo para pasarlo, sobre todo en mis tiempos de estudiante, ¿no? Para pasarlo con la familia, con los amigos, pero en ese sentido la verdad es que la familia y los amigos han sido bastante comprensivos. Sí, claro, me preocupa la conciliación y obviamente una cosa está ligada a la otra, porque tú no dejas de ser tú en tu trabajo, y tu trabajo muchas veces se va contigo a tu vida personal. Para mí la conciliación familiar hasta ahora ha sido relativamente fácil porque no tengo hijos, que es así el punto realmente que más preocupa y que también más retiro de la mujer en general provoca, ¿no? Del mundo laboral, más estancamiento, esta sería la palabra, estancamiento del desarrollo profesional de la mujer. No ha sido mi caso, con lo cual en ese sentido, y después respecto a la conciliación con mi vida personal normal en general, no ha habido mayor problema que el que yo misma he generado por un exceso de exigencia en el trabajo. Cuando tienes un exceso de exigencia en el trabajo, llevas el trabajo a toda tu vida. Que eso tenga relación con ser mujer, pues no lo descarto. Quiero decir, precisamente es como que tienes que demostrar el doble, ¿no? Cada uno de los factores de ti misma que te alejan del modelo establecido históricamente, por decirlo de alguna manera, te obligan a un esfuerzo extra. Lo dicho, por suerte yo creo que ese modelo se ha ido cambiando, quizás incluso más rápido de lo que en mi caso yo misma era capaz de percibir, y entonces a lo mejor seguía peleando en un sitio donde no había batalla, estaba yo peleando yo misma, ¿no? con el espejo. Bueno, cambiar realmente era distinto, y yo creo que ya entramos en una época en que ya había muchas mujeres en la profesión y era más habitual vernos en obra y vernos todavía. Pero ahora, claro, ahora y de hecho, pues por ejemplo eso, yo que trabajo en un núcleo pequeño, las mujeres eran inexistentes, ¿no? Y yo creo que, bueno, la gente, pues ahora sí que hay más chicas trabajando y más arquitectas o aparejadoras en las obras, pero al principio normalmente estabas acompañada así de un aparejador o colaborabas, porque no había tanta presencia de mujeres en el sector, ¿no? Somos pocas, en la zona somos pocas y realmente se nota, sí. Es totalmente distinto el sector y al principio notabas que eras diferente, ahora ya no, ahora no.
Ahora es muy común que estés ahí y además, bueno, ahora ya tienes como una actividad y ya tienes una experiencia y ya también te consideran de manera diferente. Ya tienes la experiencia. Al principio no dejabas de ser una chica arquitecta que venía ahí nueva en la obra y tal, y eso sí que te condicionaba al principio, pero bueno. No lo sé, yo no veo que hayamos mejorado nada. Mira que soy optimista, tú me conoces y sabes que soy una persona que tiro para adelante, y yo no hemos mejorado nada. Estamos igual o peor que cuando yo empecé. Y quien piensa otra cosa se equivoca. Y tenéis que seguir ahí, me refiero a las que vengan, que a mí pues me tocó lo que tocó, pero pues ya me tocará también descansar. Hay que seguir, vamos, pensando que en cuanto dejes mínimamente un poquito de espacio del que hayas ganado, te lo van a coger. A ver, sí y no. Sí en el sentido de que yo creo que en cuanto aparecen los momentos de crisis, que la profesión se reinventa, ¿quiénes tienen más capacidad de reinventarse? Pues ellas. Entonces yo creo que van ocupando sitios que ellos no quieren ocupar, porque no les parece que sea suficientemente relevante. Entonces sí que ha cambiado en un cierto sentido para bien, porque se nos ve más, estamos más repartidas, pero trabajos, yo que sé, pues de colaboración, de desarrollo, de arquitectura para el desarrollo, ya lo ves, o sea, hay mucha arquitecta trabajando fantásticamente. Pero yo creo que es porque ocupamos sitios que no son de poder, en el fondo. Muchísimo. Aunque hay algunas que hay que darles empujones. Yo tenía unos chicos, y siguen colaborando conmigo, y de entrada en los créditos era ella lo que lo redactaba y lo ponía él por delante. Me hace el favor de cambiarlo. Te pones tú por delante. A él ya le apoyará la sociedad. Tú por delante. Porque esa coseta así sinuosa que se mete por el medio de los letreros, bueno, de hecho, el libro que he escrito sobre Cabeiro, el que lo hizo, me dijo, tu nombre no lo puse porque se hacía muy largo. Es alucinante, ¿no? Pues es así. Es así. Eso sigue existiendo. Y eso es con lo que hay que batallar. Pero también las mujeres tienen la responsabilidad de decir, aquí estoy. Dar una patada y decir, yo estoy aquí. Oiga, que estoy aquí. Bueno, como empecé a trabajar hace 2 años, no ha cambiado, pero sí que noto desde que empecé a estudiar arquitectura hasta ahora que hay bueno, más interés en difundir por lo menos el trabajo de las arquitectas. Eso sí. Yo tampoco llevo tantísimo tiempo. Lo que sí que se nota es la tendencia a dar más valor al papel de las mujeres. Yo creo que es incentivado por nosotras mismas, que ahora estamos aquí y queremos hacernos ver y oír. Empecé a trabajar, realmente las arquitectas hemos conseguido extendernos por todas las fases del trabajo relacionado con la arquitectura, o sea, desde el proyecto a la construcción. Realmente, de alguna manera, hemos conquistado incluso los campos en los que en la mayor parte hasta ese momento estaban reducidos a los hombres. O sea, he hecho fatal la frase, pero me habéis entendido. La digo otra vez. Realmente hemos extendido, hemos conquistado campos hasta ese momento exclusivamente masculinos. Yo me imagino que aún quedarán algunos. También es verdad, te digo, en el caso de España he visto una mayor expansión de la mujer dentro del campo laboral relacionado con la arquitectura, construcción y demás, al que veo aquí en Alemania, por ejemplo. O sea, yo llegué hace 10 años y hace 10 años fui a la primera reunión de la constructora con los proyectistas y tal, había 15 hombres y yo. O sea, que para mí fue sorprendente porque yo venía de trabajar en España en obra y veía una mayor variedad.